Sembrando palabras de vida. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los servidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es martes, bueno, y continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad también de poder estar aquí y gracias a Dios también por la oportunidad de poder compartir con ustedes por este nuevo día que nos regala, porque tenemos la oportunidad de tener pues la vida y de poder conocerle a Él y de encontrar ese sentido y ese propósito eterno que tenemos en Él. Me gustaría hoy comenzar leyendo en la continuación de Mateo 14, en el versículo 22. Hemos estado considerando bastante de las enseñanzas de Jesucristo, algunas de ellas como Él vino a ser un maestro que tenía pues en mente de repente algo muy distinto a lo que hoy en día muchos maestros pudieran tener o que iba mucho más allá, ¿no? De un conocimiento intelectual, de solamente, pues, compartir palabras bonitas o que atrayeran a su audiencia, sino que, pues, realmente él buscaba esa transformación de vida, esa alcanzar a esas personas que pues somos todos nosotros hoy en día y hasta el día de hoy esa enseñanza nos sigue transformando si nosotros tenemos esa disposición y ese deseo de reconocer quién Él es en nuestras vidas también. Entonces voy a empezar leyendo en Mateo 14 y por lo que vamos a leer, pues decidí también titular este tiempo como no endurezcas tu corazón y vamos a ver un poquito acerca de a qué se refiere Jesús mismo cuando hace esta afirmación o esta invitación a no endurecer nuestros corazones. Y dice en Mateo 14, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Después de cruzar el lago arriba a Genezaret, Después de cruzar al lago, arribaron a Genesaret. Luego la gente reconoció a Jesús. La noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Entonces aquí podemos ver esta narración cuando Jesús primeramente vemos que se apartó para orar al Padre, para tener ese tiempo de estar delante de Él, de enfocarse nuevamente a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba viviendo aquí en la tierra, enfocarse en quién era Él, cuál era ese propósito por el cual Él estaba. Y
pues vemos esa parte de cómo él reconocía la necesidad que tenía de tener ese tiempo con el Padre, porque se apartó y oró. Entonces, pues es lo primero que nosotros podemos reconocer como algo necesario para nosotros. Si Jesús como hombre aquí en la tierra, como Rey celestial que permaneció siendo, como el Hijo amado del Padre, que podemos ver que así se refirió Dios mismo, el Padre, acerca de Jesús, lo llamó como su Hijo amado. Y si Él, como ese Rey celestial, como ese Hijo amado, como ese hombre en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra, necesitaba orar a solas a su Padre que está en los cielos para poderse mantener en esa unidad con Él y tenerlo presente a Él en todo lo que hacía en la tierra, para que pudiera establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios siempre estaba presente, eso es un hecho hasta el día de hoy, Dios siempre está presente, pero por nuestras preocupaciones o nuestras ocupaciones diarias, pues es muy fácil perder eso de vista. Y por eso tomar tiempo nosotros para enfocar nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que va a permanecer, en Dios mismo, que es el dador de la vida, es una necesidad diaria que nosotros también tenemos para no vivir simplemente abrumados o consumidos por nuestro diario quehacer o por las circunstancias que nos rodean y que se levantan a diario. Estar a solas con el Padre para tener ese contacto con Él es una necesidad primordial que tenemos, así como Jesús nos lo vino a mostrar con su ejemplo. Ahora nosotros también podemos seguir esos pasos, seguir ese ejemplo, reconociendo que nuestra necesidad completa y dependencia completa es de Dios mismo, es de Él que nos da la vida, ¿no? Entonces, después continuamos viendo cómo una vez que estaban en la barca, pues los discípulos empezaron a angustiar por esa cuestión de las olas, del viento, de la marea. Pero luego vemos cómo el Señor Jesús, Él andaba sobre el mar. Entonces, pues ahí también podemos ver cómo Él era el creador, Él es el creador y Él es el soberano, el que está sobre todas las cosas, el rey del universo, y por eso pues Él podía estar también por encima de esta circunstancia, que en este caso era pues el mar, el viento, la tempestad. Y vemos cómo Pedro también se animó a descender de la barca y anduvo sobre el mar porque tuvo fe en la palabra que Jesús le dijo en el versículo 29. Si volvemos a leer, dice, Jesús le dijo, sí, ven. Cuando Pedro le pidió que ordenara que fuera hacia él caminando sobre el agua para probar que él era Jesús, entonces Pedro creyó en esa palabra porque dice aquí Mateo que bajó por el costado de la barca y caminó hacia Jesús. Entonces vemos que en un comienzo pues Pedro creyó en quién era Jesús y pues tomó ese paso de fe, aún en medio de la tempestad que ya los tenía preocupados, tomó ese paso de fe y comenzó a caminar sobre el mar. Sin embargo, cuando él puso su mirada en el viento fuerte, su fe es como si se hubiera desvanecido. ¿Por qué? Porque dejó de creer y pues él debió de haber permanecido en esa fe, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, que en ese momento le había dicho que podía ir, que podía acercarse a él y podía caminar sobre esa marea. Pero como lo que él decide hacer o lo que vemos que aquí que Pedro hizo fue mirar las circunstancias. Es decir, comenzó a andar por lo que veía, comenzó a guiarse solamente por lo que le rodeaba en ese momento y entonces pues el resultado vemos que dejó de andar en el mar, ¿no? Y comenzó a ahogarse, comenzó a hundirse. Entonces, mientras nosotros igualmente como seguidores de Jesús, así como lo era Pedro, eh, creemos en Él y vivimos a diario buscándole a Él, le seguimos, intentamos pues reconocer diariamente quién es Él y permitimos que Él nos guíe diariamente en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Entonces nosotros también debemos de andar
por fe, así como Pedro lo hizo en un comienzo, que él comenzó a andar por fe sobre ese mar impetuoso. Palabras de vida. Y no tan solamente por vista, que fue lo que sucedió cuando él empezó a ver solamente las circunstancias que le rodeaban. Era cierto que sí, el mar estaba pues con esta fuerza, con este viento, estaban estas cuestiones que parecían adversas y que a ellos, a sus discípulos o a los seguidores les estaban preocupando en ese momento, pero también era una realidad que Jesucristo, a pesar de eso, estaba caminando sobre el mar y a pesar de eso, él estaba, pues a él no lo vemos descrito como preocupado, como angustiado, simplemente estaba acercándose a los discípulos y, y le hace esa invitación a Pedro que pueda creer en quién era Jesús y podía acercarse a él también. Sin embargo, cuando puso su mirada en la circunstancia, aunque comenzó bien creyendo en Jesús, en que él podía sostenerlo aún en medio de esa tempestad, al ver la circunstancia y fijar su mirada solamente en eso, pues fue que comenzó a hundirse y entonces esa es una cuestión también pues bastante práctica para nosotros. Una vez que nosotros hemos creído en quien es Jesús y reconocido como el único que nos puede salvar de nuestro propio pecado, de nuestro propio eh, egoísmo, de vivir simplemente una vida vana, eh, pues entonces, si le hemos reconocido como Señor y Salvador, entonces aún en nuestro diario vivir, cuando se presentan circunstancias, cuando se presentan adversidades, cuando se presentan cuestiones que pareciera que nos superan y que no hay una salida fácil o una salida cercana, pues nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo es poder mantener nuestra mirada fija en quién es Él y en lo que Él ha dicho y creer y confiar y tener esa fe de que Él nos va a sostener porque Él es el Señor de todo el universo y Él nos sostiene aún en medio de las circunstancias adversas o preocupantes que nos puedan rodear. Entonces, si vamos a Segunda de Corintios, el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 5, 7, vemos esta misma afirmación del apóstol Pablo que dice, porque por fe andamos y no por vista. Y justamente todo este capítulo, si usted tiene oportunidad de leer, pues habla de cómo es vivir por fe y de cómo es diferente a simplemente guiarnos por lo que vemos o por lo que escuchamos, porque eso, pues si bien mucha gente hoy en día se puede guiar por eso, porque es lo que vemos inmediatamente, por lo que escuchamos inmediatamente, pues esas son circunstancias que tienen un comienzo, pero también tienen un fin. Y si nos guiamos por eso, pues dice también la palabra que vamos a ser como como fácilmente movidos. Vamos a ir por una corriente de repente y luego por la siguiente, porque así vivimos en una sociedad que constantemente está cambiando y que constantemente pues se levantan diferentes situaciones, ¿no? Actualmente en el mundo también tenemos una cuestión delicada en este momento, pero si nosotros todo el tiempo estamos viviendo y siendo guiados por lo que quizás dicen las noticias o por lo que quizás el chisme que escuchamos o no sé, las redes sociales, cualquier medio de comunicación o aún cualquier otra persona cercana a nosotros que pueda estarnos diciendo, pueda estarnos indicando que pues la situación está muy preocupante, está muy difícil, está muy imposible. Si nosotros nos guiamos por eso, pues fácilmente vamos a ser movidos de un lado a otro, fácilmente vamos a estar inestables y pues eso nos lleva a vivir muy, muy por abajo de lo que Jesucristo ha ganado para nosotros, de esa plenitud de vida que Jesucristo ya ha ganado para cada uno de nosotros. Entonces, pues esa es la reflexión que hasta aquí podemos ver, que la importancia de que nosotros podamos andar por fe y no solamente por lo que vemos en las circunstancias temporales que nos rodean. Entonces vemos que como Jesucristo le había dicho a Pedro, ven, en el versículo 29, entonces Pedro lo que pudo haber hecho era pues simplemente se podía apoyar en esa palabra
y podía tener esa certeza y no haber dudado, pero no fue así. Vemos que fue el comienzo, pero solo por un momento, y después el fijar su atención y su mirada en las circunstancias, pues hizo que se comenzara a hundir, y entonces Jesucristo le reprendió o le llamó la atención en ese sentido, en cuanto a su fe, ¿no? En cuanto a qué había sucedido con su fe. Y vemos en la propia palabra, en la Biblia, cómo habla de que la fe viene por la palabra, por oír la palabra del Señor, y mientras nosotros tengamos la palabra de Jesús, la Biblia, lo que Él nos ha dicho en lo personal a nosotros, entonces nosotros podemos creer en esa palabra y no dudar sin importar lo que nos esté rodeando en ese momento. Entonces vemos que este es uno de los milagros descritos por Mateo en este libro, y no solo este milagro es una evidencia de que Jesucristo está sobre los cielos, sobre la tierra, Él es soberano, Él es el que tiene el control, sino que también se preocupa por las aflicciones de nosotros, de sus seguidores y de los que pues padecemos en esa búsqueda de seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo pues el Señor Jesucristo buscó acercarse a ellos y luego se unió con ellos en la barca, y como habla de que la tempestad se detuvo, el viento se detuvo. Y entonces a partir de eso sus discípulos le adoraron, y sin embargo cuando Pedro se empieza a hundir, Jesucristo no, en su deseo de mostrarle el problema que había en su fe, de todos modos tuvo misericordia de él y dice que le extendió la mano y la agarró, ¿no? No simplemente lo dejó ahí y le comenzó a llamar la atención por no confiar lo suficientemente en él, sino que habla que primero Jesús le extendió la mano, lo agarró, y una vez que ya era evidente que no iba a causarle ningún daño, porque dice que Pedro estaba aterrorizado porque se estaba comenzando a hundir, una vez que ya estaba en esa situación de seguridad, pues entonces fue que el Señor Jesús llama su atención y le pregunta por qué había dudado, y le dice que él tenía poca fe, pero aún en esta situación vemos como pues Jesucristo tuvo misericordia de Pedro, tuvo esa compasión y le extendió su brazo aún cuando representaba que Pedro no estaba creyendo en él, ¿no? Y no estaba teniendo esa fe en él. Y en Marcos 6 vemos este mismo relato de este momento, pero como lo veíamos también hace algunas semanas, Marcos agrega también algunos detalles diferentes en Mateo, y en Marcos podemos ver al final que dice que Jesucristo subió con ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A lo que se refiere aquí con los panes, pues es uno de los milagros que también pudimos considerar hace algunas semanas, y si usted no ha tenido oportunidad, pues en este mismo capítulo de Mateo 14, más unos versículos antes, puede encontrar este relato de cómo fue esta multiplicación de los panes. Pero aquí dice Marcos que en realidad todavía no habían entendido qué significaba ese milagro o quién era Jesucristo, a pesar de todo lo que habían ya vivido con él, los milagros, las sanidades que habían podido ver, las enseñanzas que habían tenido muy cerca de Jesucristo. Dice que todavía no habían entendido porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte de que sus corazones estaban endurecidos? Está hablando de sus seguidores, de personas que estaban muy cercanas a Jesucristo, y de todos modos habla de que ellos tenían un corazón duro. Entonces vamos a ver en el libro de Salmo 95 cómo hace referencia también a qué se refiere
esta parte de tener un corazón endurecido. En el Salmo 95 del versículo 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré que ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y entonces aquí Dios mismo les está haciendo esa llamada de atención a no endurecer el corazón, como el pueblo de Israel lo hizo en Meribá. ¿Y qué fue lo que sucedió en Meribá? Eso es lo importante que podemos leer también, considerar para saber a qué se está refiriendo exactamente. Y si vamos a Éxodo 17 del 1 al 7, ahí es donde vamos a poder encontrar qué fue lo que sucedió en Meribá, que aquí está refiriéndose ese como un ejemplo de endurecer su corazón. Entonces, si vamos a Éxodo 17 a partir del versículo 1, dice, toda la comunidad de israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo habían ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Entonces aquí vemos justamente una situación parecida a lo que pasó con Pedro, que fue que el pueblo dejó de creer en Dios y entonces anhelaba regresar a esa situación de esclavitud, a esa condición en la que antes estaban, en la que eran esclavos, en la que eran maltratados en Egipto y preferían regresar allá que seguir caminando hacia la promesa que Dios les había dado, que era una tierra de descanso, que era una tierra donde iba a haber abundancia, donde no iban a ser más esclavos del faraón. Pero como vieron ellos esta dificultad, esta adversidad en la que tenían sed, en la que sus necesidades inmediatas no estaban siendo cubiertas como ellos hubieran querido, entonces fue que también empezaron a dudar. Y entonces también dejaron de creer en esa promesa que Dios les había hecho, dejaron de creer en quién era Dios, a pesar de que Él ya había hecho muchos milagros y los había liberado y había hecho todo por ellos y les había demostrado de muchísimas maneras que los amaba y que Él tenía cuidado de ellos, pero de todos modos, en este punto ellos estaban dudando porque se levantó esta adversidad, de la misma manera en que Pedro también dudó, y aún los discípulos, al tener temor de esa tempestad, pues mostraba que estaban todavía también dudosos porque su confianza no estaba plenamente en que, a pesar de las circunstancias, de los problemas y las adversidades, Dios seguía siendo Dios, Dios seguía estando en control, Dios seguía teniendo cuidado de ellos. Y entonces está hablando de cómo endurecer el corazón es esa parte de dejar de tener fe en quién es Dios, dejar de tener esa confianza, esa certeza de quién es Él, de lo que Él ha dicho, de lo que Él está haciendo, a pesar de que lo que veamos son circunstancias difíciles, porque eso siempre va a pasar mientras estemos en esta tierra.
las personas todas tenemos esa libertad de decidir. Algunas decidimos pues seguir a Dios y vivir de acuerdo a ese plan y ese propósito, pero otras deciden diferente. Y en esa libertad pues pueden causar muchas situaciones, muchos daños, pero de todos modos las promesas de Dios no cambian, aunque la gente decida para bien o para mal, las promesas de Dios siguen permanentes. La palabra de Dios, lo que Él ha dicho, eso permanece. Entonces, la invitación que Jesucristo nos hace, que Dios mismo nos hace a nosotros, es no permitir que esa duda y que esa falta de fe sea lo que controle nuestra vida o sea lo que tome autoridad en nosotros, sino que podamos permanecer teniendo esa fe y esa plena confianza de quién es Él y de lo que Él ha dicho y vivir con ese descanso, con esa tranquilidad, sabiendo que, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas y que Él va a cumplir sus planes de bien para cada uno de nosotros, que Él va a cumplir sus promesas, a pesar de las circunstancias temporales que muchas veces nos rodean, ¿no? Entonces, en Hebreos 3:7 podemos ver cómo dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, en esa tierra prometida. Por lo tanto, amados hermanos, continúa diciendo en Hebreos 3, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Está hablando todavía de este corazón endurecido que los aleje de Dios, del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tenemos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, esta es como la manera de poder concluir tanto con el ejemplo de Pedro que tenemos aquí y el ejemplo del pueblo de Israel, de cómo endurecieron su corazón al no creer en Dios, al no confiar en su palabra, al dudar, y cómo eso los acabó alejando de Dios y de pues participar en esa vida abundante, en ese propósito eterno que tenían. Y definitivamente, pues tenemos el ejemplo de Pedro, que a pesar de esa duda, después él no permaneció en esa duda, sino que él creyó en quién era Jesucristo y pues bueno, podemos ver el testimonio y la evidencia de lo que pasó cuando él decidió creerle y confiar a pesar de las circunstancias adversas. Fue muy diferente a cuando él dudó, y igualmente con los demás discípulos. Y con el pueblo de Israel, pues vemos que la consecuencia de no haber creído a pesar de las circunstancias, pues fue que no alcanzaron esa promesa, no alcanzaron esa tierra prometida, sino que fueron sus hijos los que pudieron alcanzar esa promesa. Entonces, la invitación para todos nosotros el día de hoy es no endurecer nuestro corazón, ya sea que nosotros ya hayamos reconocido quién es el Señor Jesucristo en nuestra vida, como ese Salvador que necesitábamos todos nosotros y como ese Señor que hoy en día es el que guía cada una de nuestras decisiones, o que aún no lo hagamos y que también, pues si el día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra, que ninguno de nosotros endurezca nuestro corazón, sino que más bien podamos creer y podamos tener esa disposición de confiar en quién es Dios y de no dudar, de reconocer que su palabra es verdad y se va a cumplir a pesar de que a veces haya adversidades que parezca que son contradictorias, que no vamos a poder vivir esa vida abundante que Él tiene para nosotros, que no vamos a poder tener esa paz que Él nos da,
esas circunstancias que pareciera que no vamos a poder tener el gozo que Él nos promete, que no vamos a poder recibir esa justicia que encontramos en Él. Todo eso pueden estar gritando las circunstancias adversas, pero nuestra responsabilidad es poder mantener nuestra mirada en Jesucristo, poder mantener nuestra mirada en lo que Él ha dicho, creer y confiar en Él y no endurecer nuestro corazón. No permitir que esa duda, que esa incredulidad sea lo que tome el control y la autoridad en nuestra vida, sino creerle a Él, y solamente de esa manera vamos a poder alcanzar esa promesa que es primeramente pues esa vida abundante que Él tiene para nosotros, esa libertad que Él tiene para nosotros de dejar la esclavitud al pecado y poder ser libres para vivir para Él y para cumplir ese propósito eterno por el cual usted y yo el día de hoy tenemos vida y tenemos este tiempo en la tierra. Así que ojalá que cada uno de nosotros que esté escuchando hoy pueda vivir en esta verdad y que no seamos de los que endurecen su corazón, sino de los que creemos y alcanzamos cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, pues esperemos que todos se encuentren muy bien y que el Señor siga hablando a cada una de sus vidas, que les siga mostrando su fiel amor, su compasión y que les siga revelando quién es Él en cada una de las situaciones que les permite vivir. Entonces les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y pues no dejen de sintonizar esta estación, esta radio y también este mismo segmento, que todavía Dios tiene muchísimas cosas para que nosotros podamos disfrutar y aprovechar de ellas. Nos vemos pronto.